Cuando entré al tribunal, mi hija intentó declararme incapaz para quedarse con mi fortuna de 20 millones. Así que yo saqué el testamento actualizado y dejé todo a alguien que sí me valoró. La verdad duele cuando la dices en voz alta. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Son las 7 de la mañana en mi casa de Polanco, Ciudad de México, y el aroma del café recién hecho flota por la cocina como cada día desde hace 40 años. Las tazas de Talavera, las mismas que compré en Puebla cuando mis hijos eran pequeños, esperan ordenadas sobre la mesa de cedro que mi difunto esposo construyó con sus propias manos. La luz dorada del amanecer se filtra por las cortinas de encaje, creando esos patrones familiares en el piso de mosaico que alguna vez me daban paz. Me llamo Isabel Morales de Herrera. Tengo 66 años y durante las últimas 4 décadas he construido, ladrillo a ladrillo, peso a peso, una fortuna que hoy supera los 20 millones de pesos. No es dinero heredado, no son activos que me cayeron del cielo. Es el fruto de levantarme a las 5 de la mañana durante 30 años para administrar mis 3 propiedades de renta en la Roma Norte, de invertir cada centavo extra en acciones del mercado de valores cuando nadie confiaba en que una viuda pudiera entender de finanzas, de ahorrar hasta el último peso para comprar terrenos que hoy valen millones. Pero esta mañana, mientras veo a mi hija Jimena untando mantequilla en su bolillo, con esa displicencia que siempre me ha dolido, comprendo que todo lo que construí se ha convertido en mi maldición. Ya no estás en edad de decidir, mamá. Se te va la cabeza, dice Jimena sin siquiera levantar la vista de su plato. Sus palabras caen sobre la mesa como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que llegan hasta el fondo de mi pecho. ¿Perdón? Logro articular, aunque mi voz suena extraña, como si viniera de muy lejos. Tú me enseñaste a ser práctica, ¿no? Pues seamos prácticas. La única razón por la que sigues viva es porque tienes dinero. El tiempo se detiene. La taza de café que sostengo en mis manos comienza a temblar, creando pequeñas ondas en la superficie del líquido oscuro. Miro a mi hija, esta mujer de 38 años, vestida con su traje sastre azul marino que yo le pagué, con su bolsa de piel italiana que fue mi regalo de cumpleaños, con esos aretes de oro que heredó de mi madre, y no logro reconocerla. Es como si estuviera viendo a una extraña que ha invadido mi cocina, que ha tomado el lugar de la niña que alguna vez correteaba por estos mismos pasillos, pidiendo que le contara cuentos antes de dormir. La misma niña a quien cargué en brazos durante 3 noches seguidas cuando tuvo neumonía a los 5 años. La misma que lloró en mi regazo cuando su primer novio la dejó plantada en la puerta del cine. Jimena, ¿qué estás diciendo? Susurro, pero las palabras salen quebradas, como si mi garganta hubiera olvidado cómo formar sonidos coherentes. A su lado, su hermano Esteban baja la mirada hacia su plato de huevos rancheros, concentrándose en cortar el chile jalapeño en pedacitos perfectos como si fuera la tarea más importante del mundo. Mi hijo menor, mi bebé que ahora tiene 35 años y trabaja en finanzas, el que siempre fue más tímido, más noble que su hermana, el que me abraza cuando llego de la misa de los domingos y me pregunta cómo me siento, pero hoy no me defiende. Hoy su silencio es tan doloroso como las palabras de Jimena. Vamos a llevarte con un juez. Continúa mi hija, ahora sí mirándome directamente, con esos ojos verdes que heredó de su padre pero que nunca habían sido tan fríos. Es lo mejor. Estás perdiendo la memoria. Estás vieja. Hay que protegerte. De ti misma. La palabra protegerte sale de su boca con una sonrisa que no llega a sus ojos. Una mueca que he visto antes en las telenovelas cuando el villano está a punto de revelar su plan malévolo. Me doy cuenta de que no está preocupada por mi bienestar. Está planeando mi destrucción. ¿Protegerme? Repito. Y mi voz ahora tiene un temblor que no puedo controlar. ¿Protegerme de qué, Jimena? De que dilapides tu patrimonio. De que te estafen. De que tomes decisiones estúpidas. Enumera cada razón como si fuera una lista de mercado, sin emoción, sin dolor, sin amor. Necesitas un tutor legal, y yo soy la única que puede hacerse cargo de tus bienes, de tus inversiones,
de tu capital. Sus palabras me golpean como puñetazos al estómago. 1, 2, 3, cada una más brutal que la anterior. Mi patrimonio, mis inversiones, mi capital, como si fuera una empresa que hay que liquidar, no una madre que les dio la vida. Tengo que levantarme de la mesa. Las náuseas me suben por la garganta como ácido. Me afermo al respaldo de la silla. La misma silla donde mi difunto esposo se sentaba cada mañana a leer el periódico, donde desayunamos como familia durante tantos años felices. Y siento que mis piernas no me van a sostener. ¿Esto es lo que soy para ti? Pregunto, aunque ya conozco la respuesta. ¿Una vieja loca con dinero? Jimena me mira con esa expresión que usaba cuando era adolescente, y yo le negaba algo que quería. Esa mezcla de desprecio y condescendencia que me partía el corazón entonces, y me lo destroza ahora. No, mamá. Eres una vieja rica, y pronto vas a ser solo vieja. Sus palabras resuenan en la cocina como un eco macabro. La misma cocina donde preparé sus comidas favoritas durante años. Donde horneé pasteles de 3 leches para sus cumpleaños. Donde me quedé despierta hasta las 3 de la mañana ayudándola con sus tareas de la universidad. Donde conté mi dinero peso por peso para pagarle la carrera de administración en la Universidad Anáhuac, porque ella quería estudiar en una escuela de prestigio. Esteban sigue sin decir nada. Su silencio es una traición que duele más que las palabras venenosas de su hermana. Porque de Jimena, en el fondo, ya me lo esperaba. Siempre fue ambiciosa. Siempre quiso más de lo que yo podía darle. Pero Esteban era mi refugio emocional. El hijo que me llamaba solo para saber cómo había estado mi día. El que me llevaba flores los días de las madres sin que nadie se lo pidiera. Pero ahora está ahí, inmóvil, cómplice en su silencio. Me encierro en el baño como una niña asustada, como la mujer frágil que ellos creen que soy. Me siento en el borde de la tina donde bañé a mis hijos cuando eran pequeños, donde Jimena jugaba con sus patitos de hule y Esteban hacía burbujas con el champú. Las mismas manos que los cuidaron entonces ahora tiemblan incontrolablemente. ¿Cuándo se convirtieron en esto? ¿Cuándo dejaron de verme como su madre y empezaron a verme como una cuenta bancaria con piernas? ¿En qué momento mi amor incondicional se transformó en una inversión que ellos quieren liquidar? El espejo del baño me devuelve la imagen de una mujer de 66 años que no reconozco. Cabellos grises perfectamente arreglados cada semana en el salón de belleza de la colonia. Piel cuidada, sin arrugas profundas gracias a las cremas que me regalo cada mes. Cuerpo que se mantiene ágil caminando por las mañanas en el Parque México. Esta no es la imagen de una mujer incapaz. Esta no es la imagen de alguien que ha perdido la razón. Esta es la imagen de una mujer exitosa, independiente, que construyó una fortuna y ahora sus propios hijos quieren arrebatársela. Mientras me miro al espejo, una certeza fría se instala en mi pecho. Tengo que protegerme, porque si no lo hago yo, nadie más lo hará. Una semana después de esa mañana que partió mi mundo en dos, una notificación judicial llega a mi buzón. El sobre Manila con el sello del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México parece pesar más que todos mis años juntos. Mis manos tiemblan mientras rasgo el papel, como si supiera que lo que está adentro va a cambiar mi vida para siempre. Demanda de interdicción civil por incapacidad mental. Leo las palabras en voz alta en la soledad de mi sala, donde el único testigo es el retrato de mi difunto esposo que me mira desde la repisa, con esos ojos bondadosos que tanto extraño. Jimena me había demandado para que el Estado la nombrara mi tutora legal. Con esa figura jurídica, podría disponer de mis cuentas bancarias, mis propiedades en la Roma Norte, mis inversiones en el mercado de valores, incluso los dólares que guardo como reserva de emergencia. Todo lo que construí durante 40 años de trabajo y sacrificio. La demanda está redactada con un lenguaje técnico que me resulta familiar, porque yo misma he manejado contratos inmobiliarios durante décadas. Pero leer mi propio nombre como la presunta incapaz me produce una sensación de vértigo que me obliga a sentarme. Según el documento, presento deterioro cognitivo severo, conductas erráticas y riesgo de dilapidación patrimonial. ¿Deterioro cognitivo? Ayer mismo revisé los estados de cuenta de mis 3 departamentos de renta, calculé los ajustes inflacionarios de los contratos
y planifiqué las inversiones del próximo trimestre. ¿Conductas erráticas? La única conducta errática fue confiar en que mis hijos me amarían por quien soy, no por lo que tengo. Mi patrimonio era, efectivamente, considerable, una fortuna silenciosa que había construido tras enviudar a los 40 años, cuando muchas mujeres de mi generación se conformaban con la pensión del esposo muerto. Pero yo tenía 2 hijos pequeños y una voluntad de hierro heredada de mi madre, que vendía tamales en el mercado de Xochimilco para mantener a sus 6 hijos. Empecé comprando el departamento donde vivíamos con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Era un lugar modesto en la colonia Doctores, pero tenía buena ubicación. Lo arreglé yo misma. Aprendí a cambiar llaves, a pintar paredes, a reparar tuberías, porque no tenía dinero para pagar mano de obra. Cuando estuvo listo, lo renté y nos mudamos a uno más pequeño. Con esa renta y mi trabajo como secretaria en una notaría, ahorré para el segundo departamento. Así, propiedad por propiedad, inversión por inversión, construí un imperio inmobiliario que hoy genera más de 80,000 pesos mensuales solo en rentas. Pero no me conformé con eso. Estudié el mercado de acciones, leí libros de finanzas, aprendí sobre dividendos y rendimientos. Cuando todos decían que las criptomonedas eran una moda, yo invertí una pequeña cantidad en Bitcoin que hoy vale 10 veces más. Nunca quise ostentar. Sigo viviendo en la misma casa de Polanco que compré hace 15 años. Manejo Mitsuru 2015 hasta que se desarme. Y mi mayor lujo es el salón de belleza los viernes. Pero tenía más de 20 millones de pesos en propiedades, inversiones y efectivo. Y ahora, mi propia hija quería arrebatármelo usando la ley como cómplice. Llamo a Esteban con la desesperación de una madre que busca salvarse del naufragio agarrándose de cualquier tablón flotante. Su teléfono suena 5 veces antes de que conteste con esa voz distraída que usa cuando está en la oficina. Bueno, mamá, estoy en una junta. ¿Puede ser rápido? Esteban, tu hermana me demandó. Dice que estoy loca, que no puedo manejar mi dinero, que necesito un tutor. Las palabras salen atropelladas, como si tuviera miedo de que él cuelgue antes de que pueda explicarle la magnitud de la traición. Silencio. Un silencio tan largo que por un momento pienso que se cortó la llamada. ¿Esteban? ¿Estás ahí? Sí, mamá, estoy aquí. Su voz suena rara, como forzada. Mira, tal vez Jimena tiene razón. Últimamente has estado diferente. ¿Diferente cómo? Pregunto, aunque siento que ya no quiero escuchar la respuesta. No sé, mamá. Más distraída. El otro día llegaste a mi casa y no recordabas que habíamos quedado de vernos 1 hora después. Y cuando fuimos al banco, te costó trabajo recordar tu NIP. Cada palabra es una puñalada. ¿No recordaba que habíamos quedado 1 hora después? Llegué temprano porque estaba emocionada de verlo. ¿Me costó trabajo recordar mi NIP? Dudé 2 segundos porque había cambiado de número por seguridad y aún no lo tenía automatizado. Pero en la mente de mis hijos, esos pequeños momentos humanos se habían convertido en evidencia de mi incapacidad mental. Esteban, tú sabes que no estoy loca. Tú sabes que manejo mis finanzas mejor que muchos hombres de negocios. Mi voz se quiebra a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Mamá, nadie dice que estés loca, pero tal vez necesitas ayuda, y Jimena está dispuesta a ayudarte. La palabra ayuda, pronunciada así, con esa condescendencia paternalista, me duele más que un insulto directo. Me doy cuenta de que he perdido a mis 2 hijos de maneras diferentes, pero igualmente devastadoras. Jimena me traicionó por ambición. Esteban me traicionó por cobardía. Esa tarde me encierro en mi estudio, rodeada de los archivos que documentan cada transacción, cada inversión, cada decisión financiera que he tomado en los últimos 20 años. Facturas organizadas por fecha, contratos de renta actualizados, estados de cuenta de mis cuentas de inversión que muestran un crecimiento constante año tras año. ¿Esta es la evidencia de una mente deteriorada? ¿Este registro meticuloso de una mujer que transformó el seguro de vida de su esposo en una fortuna respetable? Tomo una decisión que cambiará todo. Voy a defenderme, pero no solo legalmente. Voy a proteger mi patrimonio de una manera que mis hijos jamás van a esperar. Llamo a Julio Mendoza, mi abogado de confianza desde hace 30 años.
Fue él quien me ayudó con la compra de mi primera propiedad de inversión, quien redactó mis contratos de renta, quien me asesoró cuando decidí diversificar mi capital en el mercado de valores. Un hombre de 68 años, con el cabello completamente blanco y una honestidad que se ha vuelto rara en su profesión. Isabel, ¿cómo estás? Me enteré de lo que está pasando. Su voz transmite esa preocupación genuina que ya no escucho de mis propios hijos. Julio, necesito actualizar mi testamento. Urgentemente. ¿Estás segura? Es una decisión importante, y con el juicio en proceso, más segura que nunca en mi vida. Interrumpo. Y quiero que el nuevo beneficiario principal sea Teresa López. Teresa López. El nombre sale de mis labios como una oración. Mi ex empleada doméstica durante 20 años, que se fue hace 3 cuando su madre enfermó de diabetes en Nayarit y necesitaba cuidados constantes. Una mujer de 55 años, con manos ásperas de tanto trabajar pero con un corazón más suave que cualquier seda. La única persona que durante 2 décadas me trató con amor incondicional, sin esperar nada a cambio más que un salario justo y respeto humano, cuando enfermaba, porque incluso las mujeres fuertes enfermamos. Teresa dormía en el sillón de mi recámara para estar pendiente de mí durante la noche. Cuando me operaron la cadera hace 5 años, fue ella quien me ayudó a bañarme durante 3 meses, sin que jamás me hiciera sentir inválida o dependiente. Cuando cumplí 60 años y mis hijos se olvidaron de felicitarme, Teresa llegó con un pastel de 3 leches hecho por ella misma y me cantó las mañanitas en mi cocina. Teresa nunca me pidió un aumento, nunca me pidió prestado dinero, nunca me manipuló emocionalmente. Cuando se fue a cuidar a su madre, lloró más que yo, y desde entonces me llama cada domingo por teléfono solo para preguntarme cómo estoy, cómo me siento. Si necesito algo. ¿No es eso amor? ¿No es eso lo que una hija debería hacer con su madre? Teresa López, ¿tu empleada doméstica? Julio no puede ocultar su sorpresa. Mi empleada doméstica no, Julio. La mujer que me cuidó como una hija durante 20 años. La única persona que nunca me vio como una cuenta bancaria con piernas. Las lágrimas que he estado conteniendo finalmente empiezan a rodar por mis mejillas. Si mis hijos biológicos no me aman, al menos le voy a dejar mi fortuna a alguien que sí me amó. Esa tarde, mientras Julio redacta el Nuevo Testamento, pienso en lo irónico de la situación. Mis hijos luchan por un patrimonio que ya no va a ser suyo. Planean mi incapacidad para apoderarse de una herencia que está a punto de cambiar de beneficiario. La mujer humilde que lavó mis platos durante 20 años será multimillonaria. Y mis hijos, que me consideran una carga, van a descubrir que las cargas no dejan herencias a quien las maltrata. Por primera vez en semanas, sonrío. 2 semanas pasan como una eternidad. Cada día que abro los ojos en mi cama, lo primero que pienso es en la fecha del juicio que se acerca como una tormenta inevitable. Cada mañana, mientras preparo mi café en la cocina que antes era mi refugio, y ahora se siente como un campo de batalla, revivo las palabras de Jimena. La única razón por la que sigues viva es porque tienes dinero, pero son las pequeñas traiciones las que más duelen, las que nadie ve, las que no aparecen en ninguna demanda judicial, las que se acumulan como gotas de veneno hasta que el corazón se vuelve inmune al dolor. El martes pasado era mi cumpleaños número 66. Me levanté temprano, como siempre, y puse la mesa para 2 personas por costumbre. Durante 25 años, Esteban había venido a desayunar conmigo el día de mi cumpleaños. Era nuestra tradición. Él llegaba con flores del mercado de Jamaica, siempre claveles rojos, mis favoritos. Y yo preparaba sus chilaquiles verdes con crema y queso, exactamente como le gustaban desde niño. Esperé hasta las 11 de la mañana. Los chilaquiles se enfriaron en el plato. Las flores que yo misma había comprado, por si acaso, se marchitaron en el florero. Mi teléfono permaneció en silencio, a pesar de que lo revisé cada 5 minutos como una adolescente esperando la llamada de su primer amor. A las 12 llamé a su oficina. Su secretaria me dijo que estaba en juntas todo el día. A las 3 volví a llamar. Estaba comiendo con clientes. A las 6 intenté una vez más. Ya se fue, señora Morales. ¿Quiere dejarle algún recado? Dígale que su madre cumplió años.
murmuré antes de colgar. Esa noche, mientras cenaba sola la sopa de tortilla que había preparado para dos, llegó un mensaje de WhatsApp. «Feliz cumpleaños, mami. Perdón, el trabajo está loco. Te llamo mañana». Nunca me llamó. Pero si eso fue doloroso, lo que pasó el viernes fue devastador. Jimena llegó a mi casa sin avisar, como cuando era adolescente, y creía que el mundo le pertenecía. Traía un folder manila bajo el brazo y esa sonrisa falsa que reserva para cuando quiere conseguir algo. Se sentó en el sillón de la sala donde su padre solía leer el periódico los domingos. Cruzó las piernas con esa elegancia estudiada que aprendió en el club de golf al que la inscribí cuando cumplió 15 años. «Mamá, vengo a proponerte algo», dijo, abriendo el folder con movimientos calculados. «Podemos evitar todo este drama del juicio. Tú me das poder notarial sobre tus cuentas y propiedades, y yo me hago cargo de todo. Te voy a dar una mesada mensual para tus gastos. 50,000 pesos al mes. Es más de lo que necesitas. 50,000 pesos. De los más de 300,000 que generan mis propiedades cada mes, más los rendimientos de mis inversiones. Me estaba ofreciendo una pensión de pobreza a cambio de mi patrimonio completo. ¿Y si me enfermo?», pregunté, fingiendo considerar su propuesta mientras por dentro se me helaba la sangre. «¿Si necesito una operación? ¿Si quiero viajar? Para eso estoy yo, mamá. Yo decido qué gastos son necesarios y cuáles no. Tú ya no tienes que preocuparte por el dinero». La palabra «decido» resonó en mi cabeza como un disparo. Ella iba a decidir si merecía una medicina costosa. Ella iba a decidir si podía cambiar mi coche cuando se descompusiera. Ella iba a decidir cada aspecto de mi vida, como si fuera una niña pequeña que no sabe lo que le conviene. «¿Y si digo que no?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su sonrisa se endureció hasta convertirse en una mueca amenazante. «Entonces seguimos con el juicio. Y cuando gane, porque voy a ganar, mamá, no vas a tener ni siquiera esos 50,000 pesos. Vas a tener lo que yo decida darte». Se levantó del sillón con esa gracia depredadora de quien sabe que tiene todas las cartas en su favor. Antes de irse, se detuvo en la puerta de la sala y pronunció las palabras que terminaron de destrozar lo poco que quedaba de mi corazón maternal. «Deberías estar agradecida, mamá. No todas las hijas se harían cargo de una madre tan complicada». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando las fotografías que tengo en la mesita de noche. Jimena a los 5 años, con sus colitas despeinadas, abrazando el perrito de peluche que le compré en la feria de Chapultepec. Esteban a los 8, con su uniforme de fútbol manchado de lodo después de su primer partido, sonriendo con 2 dientes de menos. ¿En qué momento esos niños inocentes se convirtieron en estos adultos calculadores que ven a su madre como un obstáculo para su prosperidad? Me levanté y fui a mi estudio, donde tengo guardados todos los recuerdos de su infancia. Diplomas de aprovechamiento que firmé como madre orgullosa. Dibujos que me hicieron el Día de las Madres. Cartas que escribieron cuando se fueron de campamento, diciéndome cuánto me extrañaban. «Mami, eres la mejor mamá del mundo. Te amo mucho, Jimena. Mamá, gracias por cuidarme cuando estuve enfermo. Eres muy bonita y muy buena. Esteban». Leyendo esas cartas escritas con letras temblorosas de niños que realmente me amaban, me puse a llorar como no había llorado desde el funeral de mi esposo. No era solo tristeza. Era una sensación de pérdida tan profunda que me dolía hasta respirar. Era como si hubiera enterrado a mis hijos años atrás sin darme cuenta. Y estos adultos que llevaban sus nombres fueran impostores crueles enviados para torturarme. Pero en medio de esa oscuridad emocional, sonó mi teléfono. Era un número de Tepic, Nayarit. «Teresa». «Señora Isabel, ¿cómo está?». No la he llamado en 2 semanas porque mi mamá estuvo muy malita, pero ya está mejor. Su voz cálida atravesó la distancia como un abrazo. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. «Teresa, hijita, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu mamá?». «Aquí andamos, señora, luchándole. Pero dígame, ¿cómo se oye? ¿Como triste?». Teresa siempre tenía esa capacidad de detectar mis emociones a través del teléfono. 20 años de convivencia le habían enseñado a leer mis silencios, mis suspiros,
las pequeñas variaciones en mi voz que revelaban cuando algo no estaba bien. Le conté todo. La demanda, la traición de mis hijos, la propuesta humillante de Jimena, mi cumpleaños olvidado. Teresa me escuchó sin interrumpir, haciendo esos pequeños sonidos de comprensión que las mujeres hacemos cuando otra mujer nos cuenta su dolor. «Ay, señora Isabel», suspiró cuando terminé de hablar. «Yo nunca entendí a sus hijos. Usted les dio todo, los educó, les pagó las mejores escuelas, y así le pagan. ¿Tú crees que estoy loca, Teresa? ¿Crees que ya no puedo manejar mi dinero? ¿Está usted loca?». Se rió con esa risa franca que tanto extrañaba. «Señora, usted es la mujer más inteligente que conozco. Cuando yo trabajaba con usted, la veía manejar sus inversiones mejor que cualquier banquero. Usted sabía exactamente cuánto gastaba en la casa, cuánto le entraba de rentas, cuánto tenía en cada cuenta. Ni loca, ni nada». Sus palabras fueron como medicina para mi alma herida. Aquí estaba una mujer con educación primaria, que se había ganado la vida limpiando casas ajenas, diciéndome verdades que mis hijos universitarios se negaban a reconocer. «Teresa, necesito preguntarte algo, y quiero que me contestes con honestidad», dije, respirando profundo. Si yo te dejara algo en mi testamento, ¿lo aceptarías? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Señora, estoy aquí, Teresa. Señora Isabel, usted no me debe nada. Yo trabajé para usted. Usted me pagó. Estamos a mano». «No estamos a mano, Teresa. Tú me diste algo que el dinero no puede comprar. Me diste respeto. Me diste cariño. Me trataste como una persona, no como una empleadora. Y ahora, cuando mis propios hijos me tratan como un estorbo, necesito asegurarme de que mi patrimonio vaya a manos de alguien que realmente me apreció». «Ay, señora, no sé qué decir. No digas nada ahora. Solo piénsalo. Pero quiero que sepas que ya cambié mi testamento. ¿Y qué parte de mis bienes van a ser tuyos?». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila. No porque hubiera resuelto mis problemas, sino porque había encontrado la manera de convertir mi mayor dolor en mi mayor venganza. Mis hijos querían mi dinero sin darme amor, pues mi dinero iba a ir a quien sí me había amado, sin pedirme nada a cambio. Al día siguiente, llamé a Julio para afinar los últimos detalles del testamento. La batalla legal estaba por comenzar, pero yo ya había ganado la guerra emocional. El día del juicio llegó con una lluvia fría que golpeaba las ventanas del Tribunal Superior de Justicia como lágrimas desesperadas. Me desperté a las 5 de la mañana. No porque hubiera programado el despertador, sino porque mi cuerpo ya no recordaba cómo dormir tranquilo. Mis manos temblaban mientras me vestía con el traje sastre azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Quería que el juez viera a una mujer seria, capaz, no a la anciana demente que Jimena había retratado en su demanda. Desayuné sola, como todas las mañanas desde hace un mes. Pan tostado con mermelada de fresa, café negro, y esa sensación de vacío en el estómago que ya no sabía si era hambre o ansiedad. En mi bolsa llevaba el Nuevo Testamento que Julio había terminado la semana anterior, junto con todos los documentos que demostraban mi capacidad mental, estados de cuenta actualizados, contratos de arrendamiento renovados, incluso las declaraciones anuales que yo misma había revisado línea por línea. El taxi me dejó frente al edificio gris de concreto donde se decidiría mi destino. Caminé por los pasillos que olían a desinfectante y desesperación, pasando junto a otras familias destruidas que esperaban su turno, para que un juez decidiera quién tenía derecho a qué. Ancianos acompañados de hijos que los miraban con impaciencia, mujeres llorando en los bancos de madera, hombres con trajes caros consultando sus relojes como si el tiempo fuera más valioso que la dignidad humana. Jimena ya estaba esperando en la sala de audiencias, vestida con un traje gris perla que reconocí inmediatamente. Se lo había regalado el año pasado para su cumpleaños, cuando aún creía que las madres compraban el amor de sus hijos con regalos costosos. Llevaba el cabello recogido en un chongo perfecto y una expresión de seguridad que me revolvió el estómago. A su lado, su abogado, un hombre de unos 50 años con cara de tiburón bien alimentado, revisaba documentos con la tranquilidad de quien sabe que la ley está de su lado.
Esteban entró 5 minutos después, nervioso, evitando mi mirada como un niño que sabe que va a recibir regaño. Se sentó detrás de Jimena, no conmigo, y esa traición silenciosa dolió más que cualquier palabra cruel. Mi hijo menor, el que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, había elegido el bando de quien quería destruirme. El juez era un hombre de unos 60 años, con barba gris y unos lentes que le daban aire de sabio cansado. Se llamaba Licenciado Raúl Vázquez Contreras, según la placa de su escritorio, y por un momento fantaseé con que su edad le daría sabiduría para entender la diferencia entre una madre vulnerable y una mujer fuerte siendo atacada por su propia familia. La audiencia comenzó con Jimena presentando su caso. Su voz sonaba dulce, preocupada, como la hija perfecta que nunca fue. Habló de episodios de confusión, de decisiones financieras erráticas, de preocupación por mi bienestar. Cada palabra era una mentira envuelta en cariño falso, y yo tenía que morderme la lengua para no gritar la verdad frente a todos los presentes. Mi madre, su señoría, es una mujer que merece respeto y cuidado en esta etapa de su vida, decía mientras yo la miraba con una mezcla de asombro y horror. Como hija responsable, no puedo permitir que las circunstancias de la edad la pongan en riesgo financiero o personal. Su abogado presentó una lista de evidencias que me helaron la sangre. Según ellos, yo había olvidado pagar el predial de una de mis propiedades el año pasado. Lo que no mencionaron es que lo pagué 2 días después de la fecha límite, porque estaba en el hospital acompañando a Teresa cuando operaron a su madre. Habían documentado que tardaba más tiempo de lo normal en encontrar las llaves en mi bolsa, como si todos los seres humanos del planeta no hubieran perdido tiempo buscando llaves alguna vez en su vida. Lo más cruel fue cuando presentaron un video grabado en secreto durante mi última visita a la casa de Esteban. En las imágenes, yo aparecía preguntando 3 veces a qué hora era la comida familiar. Lo que el video no mostraba era que acababa de recibir la notificación de la demanda y tenía la mente completamente dispersa por el shock emocional. Cualquier persona en mi situación habría estado distraída. Como pueden observar, su señoría, continuó el abogado de Jimena con esa voz melosa que usan los depredadores disfrazados de corderos, la señora Morales presenta signos claros de deterioro cognitivo que ponen en riesgo un patrimonio considerable, incluyendo propiedades valuadas en más de 15 millones de pesos, inversiones en el mercado de acciones y activos líquidos que podrían ser objetivo de estafadores sin escrúpulos. Me dolió hasta el alma escuchar mi patrimonio reducido a números fríos en la boca de extraños. Esas propiedades representaban años de madrugadas, de sacrificios, de sueños cumplidos ladrillo por ladrillo. Esas inversiones eran el resultado de noches enteras estudiando reportes financieros, de decisiones calculadas que habían multiplicado mi capital cuando otras viudas de mi generación dependían de la caridad familiar. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Saqué mis propios documentos, estados de cuenta actualizados, contratos renovados recientemente, incluso las notas de mis reuniones con asesores de inversión, y los presenté metódicamente. Su señoría, comencé con voz firme. Durante los últimos 2 años he aumentado mi patrimonio en un 15%. He renovado todos mis contratos de arrendamiento con incrementos acorde a la inflación y he diversificado mis inversiones, incluyendo una pequeña posición en criptomonedas que ha generado excelentes rendimientos. ¿Le parece esto el comportamiento de una mujer incapaz? El juez revisó mis documentos con atención. Pude ver en sus ojos que empezaba a dudar de la versión que Jimena había presentado. ¿Cómo explica usted, señora Morales, los episodios que describe su hija? Su señoría, mi hija confunde dolor emocional con incapacidad mental. Desde que me demandó, he estado profundamente dolida y a veces distraída. Pero estar triste no es lo mismo que estar loca. Entonces saqué mi arma secreta, el Nuevo Testamento. Además, su señoría, quiero informar al tribunal que he actualizado mi testamento. He decidido modificar mis beneficiarios, dejando la mayor parte de mi patrimonio a Teresa López, una mujer que me cuidó durante 20 años con amor genuino. El silencio en la sala fue ensordecedor. Vi cómo la cara de Jimena se transformaba de confianza a pánico absoluto.
Su abogado le susurró algo al oído urgentemente. Esteban me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de comprender por primera vez las consecuencias reales de su traición. ¿Teresa López?, preguntó el juez. Mi ex empleada doméstica, su señoría. Una mujer humilde que nunca me pidió nada, y que me trató con más respeto y cariño que mis propios hijos. El juez me estudió por un largo momento. Luego dirigió su atención a Jimena, cuya máscara de hija preocupada había desaparecido completamente, reemplazada por una expresión de rabia pura. Señorita Herrera, le dijo el juez, ¿cómo explica que una mujer supuestamente incapaz haya tomado una decisión tan específica y calculada respecto a su testamento? ¿Y cómo explica que continúe administrando exitosamente un portafolio de inversiones considerable? Jimena tartamudeó. Por primera vez en su vida adulta, no tenía una respuesta manipuladora lista. Su señoría. El testamento es precisamente evidencia de su confusión mental. ¿Qué madre cuerda dejaría su fortuna a una empleada en lugar de a sus hijos? Una madre que ha sido traicionada por esos hijos, respondí inmediatamente. Una mujer que prefiere premiar el amor auténtico en lugar de recompensar la ambición disfrazada de preocupación filial. El martillo del juez resonó en la sala como un disparo. Demanda desestimada. La señora Isabel Morales de Herrera demuestra plena capacidad mental y legal para administrar sus bienes. Caso cerrado. Jimena se levantó de su asiento como una furia. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, pero vacíos de su bondad, me miraron con un odio que jamás olvidaré. «¡Estás loca!», me gritó frente a todo el tribunal. «Estás completamente loca si crees que te voy a perdonar esto». «El único error que cometí», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, «fue creer que el amor de una madre podía comprar el amor de una hija». Salí del tribunal con la dignidad intacta, pero con el corazón destrozado. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mis hijos para siempre. O tal vez, pensé mientras el taxi me llevaba de regreso a mi casa, tal vez nunca los tuve realmente. Esa noche llamé a Teresa para contarle lo que había pasado. Lloró tanto que tuve que consolarla a ella en lugar de buscar consuelo para mí. «Señora Isabel, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado». «Teresa, mi amor, tú ya me diste más de lo que el dinero puede comprar. Ahora déjame darte algo a ti». Por primera vez en meses, me quedé dormida sonriendo. Los días después del juicio transcurrieron en un silencio extraño, como el que sigue a una tormenta devastadora. Mi casa, que siempre había estado llena del ruido de llamadas telefónicas, visitas inesperadas y el constante ir y venir de mis hijos pidiendo favores, ahora guardaba un mutismo absoluto que al principio me asustó, y después empezó a parecerme liberador. No más mensajes de WhatsApp de Jimena pidiendo que le transfiriera dinero para una emergencia, que siempre resultaba ser un capricho costoso. No más llamadas de Esteban preguntando si podía prestarle dinero para su negocio de consultoría, que nunca generaba las ganancias prometidas. No más visitas dominicales que se habían convertido en sesiones de chantaje emocional disfrazadas de comida familiar. Por primera vez en décadas, mis domingos me pertenecían completamente. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Caminar sin prisa por el Parque México, no como ejercicio rutinario, sino como un paseo de descubrimiento. Me senté en una banca bajo un jacarandá florido y observé a las familias que jugaban en el pasto, niños corriendo detrás de burbujas de jabón, parejas jóvenes compartiendo helados de sabores imposibles, abuelos empujando carriolas mientras los padres tomaban fotos. ¿Cuándo había sido la última vez que mis hijos me habían invitado a un parque? ¿Cuándo habían querido pasar tiempo conmigo sin necesidad de dinero de por medio? No lograba recordarlo, y esa amnesia era más reveladora que cualquier prueba médica. Una señora de mi edad se sentó a mi lado en la banca. Tenía el cabello teñido de un rubio artificial pero elegante, y cargaba una bolsa del mercado llena de verduras frescas. «¿Verdad que está hermoso el día?», me dijo, sonriendo con esa calidez espontánea que solo existe entre desconocidas sin agenda oculta. «Sí, muy hermoso», respondí, y me di cuenta de que hacía semanas que no tenía una conversación casual con alguien que no quisiera algo de mí. «Yo vengo aquí todos los domingos desde que enviudé», continuó. «Al principio era porque me sentía muy sola en mi casa.
Ahora vengo porque me gusta. ¿Usted tiene familia cerca? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo responder? ¿Tengo 2 hijos que me demandaron para robar mi dinero? ¿Tengo familia que prefiere verme muerta antes que independiente? Es complicado, fue lo único que logré decir. Ella asintió con esa sabiduría que dan los años y las desilusiones. La familia siempre es complicada. Yo tengo 3 hijas. Una vive en Estados Unidos y me llama cada domingo religiosamente, pero solo para contarme sus problemas. Otra vive aquí en la ciudad, pero está tan ocupada con su carrera que apenas me ve en Navidad. La tercera solo aparece cuando necesita dinero. Sus palabras me consolaron de una manera extraña. No era la única madre en el mundo que había confundido dar con amar, que había criado hijos incapaces de reciprocidad emocional. ¿Y qué hace usted?, le pregunté. Lo que puedo hacer. Vivo mi vida. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural. Trabajo como voluntaria enseñando a leer a niños en una biblioteca. Viajo con un grupo de amigas viudas. No espero que mis hijas me hagan feliz. Busco mi propia felicidad. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Durante 66 años había definido mi identidad a través de mi papel como esposa primero, madre después. ¿Quién era Isabel Morales cuando no estaba sirviendo a otros? ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida, ahora que mis hijos habían dejado claro que no querían incluirme en la suya? Llegué a casa con una determinación que no había sentido en años. Fui a mi estudio y saqué una libreta nueva, de esas que había comprado con buenas intenciones, pero que siempre terminaban guardadas en cajones. En la primera página escribí: Plan de vida para Isabel, enero 2024. Punto 1. Viajar a España. Siempre había querido conocer la tierra de mis abuelos, pero cada vez que mencionaba la idea, mis hijos encontraban razones para disuadirme. Es muy peligroso viajar sola a tu edad, mamá. ¿Para qué gastar tanto dinero en turismo? ¿Y si te pasa algo allá? Ahora me daba cuenta de que no les preocupaba mi seguridad. Les preocupaba que gastara mi dinero en mi felicidad. Punto 2. Tocar piano. Había tomado clases de niña, antes de que la pobreza familiar obligara a mi madre a cambiar las lecciones de música por trabajo de medio tiempo. Durante años había fantaseado con retomar las clases, pero siempre había algo más importante: pagar la universidad de los niños, arreglar el coche, cubrir alguna emergencia familiar. Punto 3. Hacer algo significativo con mi patrimonio. No solo dejárselo a Teresa en mi testamento, sino crear algo que tuviera impacto real mientras yo pudiera verlo y disfrutarlo. Esa noche llamé a 3 lugares: una agencia de viajes, una escuela de música y mi banco. Era hora de dejar de vivir para otros y empezar a vivir para mí. La respuesta de mis hijos no se hizo esperar. El miércoles por la tarde, Esteban apareció en mi puerta con una bolsa de pan dulce del Globo y esa expresión de niño arrepentido que había perfeccionado desde los 5 años. Llevaba puesta una camisa azul claro que le quedaba especialmente bien, y por un momento mi corazón maternal se ablandó al ver a mi bebé parado en mi umbral. «Mami, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba genuinamente dolida, vulnerable, como cuando era pequeño y venía a pedirme perdón después de una travesura. Lo dejé pasar, contra mi mejor juicio. Se sentó en el sillón de la sala donde había crecido, donde había visto caricaturas los sábados por la mañana, mientras yo preparaba hot cakes con chispas de chocolate. Durante un momento, el presente desapareció, y solo vi al niño que había sido, al hijo que había amado sin condiciones. «Mami, lo siento. Siento todo lo que pasó. Jimena me convenció de que era lo mejor para ti, pero me di cuenta de que me equivoqué». Las palabras salían de su boca con esa sinceridad que quería creer, que necesitaba creer. ¿Te das cuenta, Esteban, de que tu hermana intentó robarme? ¿Te das cuenta de que me trataron como si estuviera loca? Lo sé, mami. Lo sé. Y me siento terrible. Jimena puede ser muy persuasiva, pero yo nunca quise lastimarte. Tú eres mi mamá. Te amo. Esas 3 palabras, te amo, resonaron en mi corazón como música después de meses de silencio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguno de mis hijos me había dicho que me amaba sin pedirme algo a cambio?
Quiero arreglar las cosas contigo, mami. Quiero que volvamos a ser familia. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Asentí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picar mis ojos. Tal vez había juzgado mal a Esteban. Tal vez él había sido víctima de la manipulación de Jimena tanto como yo. Tal vez... ¿Te puedo pedir un favor, mami? ¿Puedo quedarme esta noche? Como cuando era niño y tenía miedo. Solo quiero estar cerca de ti. Y como la madre tonta que siempre había sido, dije que sí. Esa noche cenamos juntos en la cocina. Preparé su platillo favorito, milanesas con puré de papa, y conversamos como hacía años que no conversábamos. Me contó sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre una chica que le gustaba en la oficina. Me pidió consejos, me hizo reír. Por primera vez en meses, me fui a dormir sintiendo que tal vez no había perdido a todos mis hijos. Me desperté a las 6 de la mañana con un ruido extraño en mi estudio. Al principio pensé que era un gato que había entrado por alguna ventana mal cerrada, pero cuando me levanté a investigar, encontré a Esteban revolviendo mis papeles con movimientos urgentes y desesperados. «¿Esteban? ¿Qué estás haciendo?» Se congeló como un ladrón sorprendido con las manos en la masa. En sus manos tenía copias de mis documentos bancarios, información sobre mis inversiones y, lo más doloroso de todo, una fotografía de mi Nuevo Testamento que había tomado con su teléfono. «Mami, esto no es lo que parece», pero sabía exactamente lo que era. Mi hijo había venido a mi casa no para reconciliarse conmigo, sino para reunir información que pudiera usar contra mí en un futuro legal. Había fingido amor filial para tener acceso a mis documentos privados. «Sal de mi casa», le dije con una calma que me sorprendió. «Mami, déjame explicarte. Sal de mi casa». Se fue corriendo como el cobarde que siempre había sido, dejando tras de sí los últimos fragmentos de mi corazón maternal. Esa mañana tomé 2 decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Primera, cambié todas las cerraduras de mi casa. Segunda, llamé a Teresa para decirle que quería visitarla en Nayarit. Era hora de dejar de buscar familia en quienes compartían mi sangre y empezar a construirla con quienes compartían mi corazón. El viaje a Tepic, Nayarit, se convirtió en mi primer acto de rebeldía real contra la vida que otros habían diseñado para mí. Mientras el autobús de primera clase atravesaba los paisajes del occidente mexicano, sentada junto a la ventana con un libro que hacía años quería leer y nadie me había dejado terminar, me di cuenta de que esta era la primera vez en décadas que tomaba una decisión basada únicamente en mi felicidad. Teresa me esperaba en la terminal con un ramo de flores silvestres y esa sonrisa inmensa que iluminaba toda su cara morena. A sus 55 años, conservaba la energía de una mujer que había trabajado toda su vida, pero nunca había perdido la capacidad de asombrarse con las cosas buenas. Me abrazó con esa fuerza genuina que solo dan las personas que abrazan porque quieren, no porque deben. «Señora Isabel, no me lo creo. Usted aquí en mi tierra», decía mientras me llevaba hacia un taxi destartalado pero limpio. «Mi mamá está contentísima. No para de decir que va a conocer a la señora tan buena de quien le he hablado tanto». La casa de Teresa era pequeña pero impecable, pintada de color rosa mexicano con macetas llenas de geranios rojos en cada ventana. El patio tenía un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, rodeado de velas y flores frescas, y al fondo, un árbol de mango que daba sombra a una mesa de plástico donde seguramente se desarrollaba gran parte de la vida familiar. Doña Carmen, la madre de Teresa, era una mujer diminuta de 78 años, con ojos vivarachos y manos deformadas por la artritis, pero que aún se movían con gracia cuando preparaba tortillas en el comal de barro. Me recibió como si fuera una hija que regresaba después de mucho tiempo, y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente bienvenida en algún lugar. «Mire, doña Isabel», me dijo mientras me servía café de olla en una taza de barro. «Teresa me ha contado todo lo que pasó con sus hijos. Y yo le digo, a veces los hijos que uno pare no son los hijos que el corazón necesita. Dios nos manda la familia que necesitamos, no siempre la que esperamos». Sus palabras, dichas con la sabiduría de quien había criado 7 hijos en la pobreza, pero nunca había perdido la fe en el amor, me llegaron más hondo que cualquier terapia psicológica.
Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Teresa, un cuarto sencillo con una cama de hierro forjado y paredes decoradas con fotografías de la familia, y descansé como no lo había hecho en años. Durante la semana que pasé en Nayarit, viví una vida completamente diferente. Despertaba con el canto de los gallos, no con la ansiedad de revisar mi teléfono buscando mensajes que nunca llegaban. Desayunaba en el patio bajo el mango, escuchando las historias de doña Carmen sobre su juventud, en un rancho donde el dinero escaseaba pero el amor abundaba. Acompañaba a Teresa al mercado municipal, donde los vendedores la saludaban por su nombre, y me presentaba como la señora Isabel, mi otra madre. Mi otra madre. Esas palabras resonaron en mi corazón durante días. Una tarde, mientras ayudaba a Teresa a doblar ropa en su pequeña lavandería improvisada en el patio, le conté mi plan. Teresa, quiero hacer algo importante con mi dinero, algo que tenga sentido. He pensado en crear una fundación para mujeres como nosotras, mujeres que se han quedado solas y necesitan apostar por ellas mismas. Ay, señora, ¿usted cree que yo puedo ayudar en algo así? Yo no sé nada de fundaciones ni de esas cosas importantes. Tú sabes más que nadie lo que significa empezar de nuevo, lo que significa cuidar con amor genuino, lo que significa valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Eso es exactamente lo que necesito para este proyecto. Durante esa semana empezamos a dar forma a lo que sería la Fundación Manos de Madre, un espacio donde mujeres mayores de 50 años pudieran recibir capacitación laboral, apoyo emocional y, sobre todo, dignidad. Teresa aportaba la experiencia práctica de quien había navegado la pobreza con gracia. Yo aportaba los recursos financieros y la determinación de crear algo más grande que mi dolor personal. ¿Y sus hijos, señora? ¿No van a enojarse más cuando sepan que está gastando su herencia en esto? Teresa, mi amor, ya no es su herencia. Ellos escogieron el dinero sobre el amor. Ahora yo escojo a quién le doy ambos. Regresé a Ciudad de México transformada. No era la misma mujer vulnerable que había salido huyendo de su propia casa una semana antes. Era una mujer con propósito, con una misión clara, y con la certeza de que merecía más que las migajas emocionales que mis hijos estaban dispuestos a darme. La respuesta de Jimena y Esteban a mis nuevos planes fue tan predecible como devastadora. 3 días después de mi regreso, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado diferente al que había representado a Jimena en el juicio. Señora Morales, soy el licenciado Gustavo Ramírez. Represento a sus hijos Jimena y Esteban Herrera. Me han contratado para informarle que van a impugnar su testamento bajo la figura de daño emocional y patrimonial. Consideran que sus decisiones recientes respecto a la disposición de sus bienes constituyen una forma de venganza que atenta contra los derechos hereditarios legítimos. ¿Daño emocional?, pregunté, sintiendo cómo la risa histérica me subía por la garganta. Ellos me demandaron para declararme incapaz, intentaron robarme mi patrimonio, ¿y ahora hablan de daño emocional? Señora, le sugiero que contrate representación legal. Esta vez van en serio. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Julio. Isabel, legalmente no tienen bases sólidas. Me tranquilizó mi abogado de confianza. Un testamento no puede ser impugnado por daño emocional. Tú estás en pleno uso de tus facultades. Puedes disponer de tu patrimonio como gustes. Pero van a hacer mucho ruido mediático. Van a intentar pintarte como una madre cruel que abandona a sus hijos. Que lo intenten, Julio. Ya no me importa lo que opine la gente. Me importa hacer lo correcto. Pero esa misma tarde, descubrí que mis hijos habían ido más allá de las amenazas legales. Llegué a casa después de mi cita con el contador que me estaba ayudando a estructurar la fundación, y encontré a una reportera de un programa de televisión de espectáculos esperándome en la puerta de mi casa. Una mujer joven con demasiado maquillaje y una sonrisa depredadora que me recordó dolorosamente a Jimena. Señora Morales, soy Fernanda Soto, de Casos de la Vida Real. Sus hijos se pusieron en contacto con nosotros para contar su historia. Según ellos, usted ha abandonado a su familia para dejarle su herencia a una empleada doméstica. ¿Qué tiene que decir al respecto? Me quedé helada. Mis propios hijos habían vendido nuestra tragedia familiar a los medios sensacionalistas,
convirtiendo mi dolor en entretenimiento de masas. No tengo comentarios. Logré articular antes de refugiarme en mi casa. Esa noche se transmitió el programa. Jimena apareció en pantalla vestida de negro, con lágrimas perfectamente calculadas, hablando de una madre enajenada que había olvidado el amor que le dieron sus hijos por culpa de una empleada manipuladora que se había aprovechado de su vulnerabilidad emocional. Esteban, por su parte, interpretó el papel del hijo dolido que solo quería proteger a su mamá de decisiones erróneas que podría lamentar. Habló de mi aislamiento progresivo, de mis cambios de humor, de su preocupación genuina por mi bienestar. Jamás mencionaron la demanda de incapacidad. Jamás reconocieron que me habían traicionado por dinero. Jamás admitieron que durante años me habían tratado como un cajero automático con piernas. En la pantalla, eran los hijos perfectos luchando contra una madre trastornada. En la realidad, eran dos adultos manipuladores que habían perdido el acceso a mi fortuna y ahora querían destruir mi reputación como venganza. Esa noche lloré por última vez por ellos. No de dolor, sino de duelo. Estaba enterrando definitivamente a los hijos que había amado, aceptando que las personas en que se habían convertido no merecían ni mi amor ni mi dinero. Al día siguiente hice 2 llamadas importantes. La primera, a Teresa, para decirle que aceleráramos los planes de la fundación. La segunda, a una agencia de relaciones públicas. Si mis hijos querían guerra mediática, yo tenía los recursos para dársela. Pero esta vez, sería en mis términos. Era hora de que el mundo conociera la verdad completa de mi historia. La agencia de relaciones públicas que contraté no era cualquier empresa. García en Asociados tenía fama de manejar crisis reputacionales de políticos y empresarios, gente acostumbrada a pelear batallas mediáticas con millones de pesos en juego. Cuando les expliqué mi situación, la directora, una mujer de 40 y tantos años con trajes impecables y una sonrisa que prometía victoria, me miró con respeto genuino. Señora Morales, su caso es perfecto para cambiar la narrativa. Una mujer exitosa defendiéndose de hijos aprovechados. El público mexicano adora las historias de madres traicionadas que se levantan por sí mismas. En una semana teníamos lista la estrategia. Primero, una entrevista exclusiva en el programa matutino más visto del país, donde yo contaría mi versión completa de los hechos. Segundo, un comunicado de prensa detallando la creación de la Fundación Manos de Madre con una inversión inicial de 15 millones de pesos. Tercero, el testimonio de Teresa hablando de los 20 años que trabajó conmigo y cómo me vio construir mi patrimonio con dedicación y sacrificio. Lo que sus hijos no entendieron, señora Morales, es que usted tiene credibilidad. Usted tiene resultados medibles, propiedades, inversiones exitosas, una vida de trabajo honesto. Ellos solo tienen lágrimas de cocodrilo y acusaciones sin sustento. La entrevista se transmitió un martes por la mañana. Me senté frente a Carmen Muñoz, la conductora más respetada de la televisión mexicana, vestida con un traje azul marino que proyectaba seriedad y éxito. No iba como la víctima dolida que mis hijos habían retratado, sino como la empresaria que era, la mujer que había multiplicado su capital durante décadas. Isabel, cuéntanos tu versión de esta historia que ha conmovido a México. Y conté todo, sin dramatismo, sin lágrimas, con la frialdad de quien presenta evidencias en un tribunal. Expliqué cómo había construido mi fortuna ladrillo por ladrillo después de enviudar. Mostré documentos que demostraban mi capacidad mental y financiera. Detallé cada traición, cada manipulación, cada mentira que mis hijos habían usado para intentar apropiarse de mi patrimonio. Quiero que quede claro, dije mirando directamente a la cámara, que yo no abandoné a mis hijos. Ellos me abandonaron a mí cuando decidieron que mi dinero era más importante que mi dignidad. Después llegó el momento más poderoso de la entrevista. Carmen reprodujo fragmentos del programa donde Jimena y Esteban me habían difamado, y yo respondí punto por punto con documentos legales, grabaciones de audio y evidencias que demostraban sus mentiras. Jimena dice que has cambiado, que ya no eres la madre que conocieron. Tienes razón, Carmen, ya no soy la madre que conocieron.
Ya no soy la mujer que compraba amor con dinero, que confundía generosidad con debilidad, que permitía que me trataran como un cajero automático con sentimientos. Soy una mujer que aprendió a valorarse. El rating de la entrevista rompió récords. Durante 3 días, mi nombre fue tendencia en redes sociales. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de hijos ingratos, de familias que las habían explotado financieramente, de madres que habían confundido dar todo con darse por vencidas. Yo soy Isabel se convirtió en un movimiento. Mujeres de toda América Latina subían videos contando cómo habían reconstruido sus vidas después de ser traicionadas por quienes más amaban. El hashtag alcanzó millones de reproducciones. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo cambiaba la narrativa. Los comentarios en las redes sociales que antes apoyaban a mis hijos, ahora los señalaban como los verdaderos villanos de la historia. ¿Cómo se atreven a demandar a su madre por incapacidad y después quejarse cuando ella les quita la herencia? Esta señora trabajó toda su vida para que sus hijos la traicionaran por dinero. Ojalá mi mamá tuviera el valor de Isabel para defenderse de nosotros cuando la maltratamos. La respuesta de Jimena fue exactamente lo que esperábamos. Dio una segunda entrevista, esta vez más desesperada, intentando controlar el daño. Pero ahora el público ya conocía toda la historia, y sus lágrimas sonaban falsas comparadas con mi frialdad documental. Mi madre está siendo manipulada por personas que solo quieren su dinero, insistía, sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. El periodista que la entrevistaba, claramente instruido por mi equipo de relaciones públicas, le hizo las preguntas precisas. ¿Es cierto que la demandaste por incapacidad mental? ¿Es cierto que querías que te diera poder notarial sobre todas sus propiedades? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu madre sin pedirle dinero? Jimena no pudo responder coherentemente. Se contradijo 3 veces en 10 minutos. Su máscara de hija amorosa se desplomó completamente cuando el periodista le preguntó por qué había vendido la historia familiar a un programa de entretenimiento si realmente le preocupaba el bienestar de su madre. Esteban, más inteligente o más cobarde, decidió no dar más entrevistas. Simplemente desapareció del mapa mediático, dejando que Jimena se ahogara sola en sus propias mentiras. Mientras tanto, Teresa y yo trabajábamos día y noche en los planes de la fundación. Habíamos identificado un edificio perfecto en la colonia Roma Norte, una casona porfiriana abandonada que con las renovaciones adecuadas podría albergar talleres de capacitación, oficinas de asesoría legal y espacios de convivencia para mujeres que necesitaran reconstruir sus vidas. ¿Estás segura de esto, señora Isabel?, me preguntaba Teresa mientras revisábamos los planos arquitectónicos. Es mucho dinero, muchos millones de pesos. Teresa, durante años invertí mi dinero en propiedades que me daban ganancias. Ahora quiero invertir en personas que me den propósito. Además, sonreí mirando los diseños de lo que sería nuestro centro principal. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Estoy comprando mi propia libertad. La inauguración de la Fundación Manos de Madre se convirtió en un evento nacional. Llegaron reporteros de todo el país, políticas feministas, empresarias que querían apoyar la causa, y cientos de mujeres que se identificaron con mi historia. El edificio restaurado lucía espectacular, con sus muros de cantera rosa y sus patios llenos de plantas que Teresa había seleccionado personalmente. Durante mi discurso inaugural, con Teresa a mi lado vestida con un traje elegante que yo le había regalado para la ocasión, sentí una satisfacción que ninguna ganancia financiera me había dado jamás. Esta fundación nace del dolor, pero existe para la esperanza, dije frente a las cámaras y las 500 mujeres que habían venido a acompañarnos. Nace porque aprendí que el amor no se compra, que la familia no siempre está en la sangre, y que una mujer de 66 años puede empezar de nuevo si tiene el valor de soltar lo que la lastima. Entre el público, vi mujeres llorando, no de tristeza, sino de reconocimiento. Eran lágrimas de quienes se veían reflejadas en mi historia, de quienes habían encontrado en mi experiencia la validación de sus propias luchas. Esa noche, en mi casa renovada, había rediseñado cada espacio para borrar los recuerdos dolorosos y crear nuevos significados. Recibí una llamada inesperada. Era Clara, mi nieta de 17 años.
la hija de Jimena que yo apenas conocía porque su madre siempre encontraba excusas para no traerla a visitarme. Abuela, vi tu programa en televisión. ¿Puedo ir a verte? Su voz sonaba tímida pero decidida, como la de alguien que ha tomado una decisión importante a pesar del miedo. Por supuesto, mi amor. Ven cuando quieras. ¿Mañana? Es que quiero conocerte de verdad. Mi mamá siempre me decía que estabas muy ocupada para verme, pero ahora entiendo que ella nunca quiso que nos conociéramos. Al día siguiente, Clara apareció en mi puerta. Era una versión joven de Jimena, pero con los ojos bondadosos de su abuelo, mi difunto esposo. Traía una mochila escolar y una expresión nerviosa de quien no sabe qué esperar. Abuela, ¿de verdad hiciste todo eso que dijeron en la televisión? ¿De verdad construiste una fortuna tú sola? Pasamos toda la tarde conversando. Le mostré mis álbumes de fotos, mis documentos financieros, la historia real de cómo había sobrevivido y prosperado después de la muerte de su abuelo. Le conté sobre Teresa, sobre la fundación, sobre mis planes de viajar a España. Abuela, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero ser fuerte como tú. Por primera vez en meses, lloré lágrimas de felicidad. Mi nieta, esta jovencita valiente que había desafiado a su madre para conocerme, representaba la posibilidad de que no toda mi línea familiar estuviera perdida. Clara, mi amor, tú ya eres fuerte. Solo viniste aquí a pesar de lo que tu mamá te había dicho. Eso requiere mucho valor. Esa noche, mientras Clara dormía en la habitación de huéspedes que había preparado con especial cariño, comprendí que mi historia había llegado a su capítulo final, no porque hubiera terminado de vivir, sino porque había terminado de luchar contra fantasmas. Había recuperado mi poder, había encontrado mi propósito, y había descubierto que la familia verdadera se construye con elección, no con obligación. 6 meses después de la inauguración de la fundación, mi vida se había transformado de maneras que jamás imaginé posibles. Despertar cada mañana ya no era un acto de supervivencia, sino una celebración de posibilidades. Mi casa, antes silenciosa y cargada de recuerdos dolorosos, ahora vibraba con la energía de una mujer que había encontrado su verdadero propósito. La Fundación Manos de Madre había atendido ya a más de 200 mujeres. Cada historia que llegaba a nuestras puertas era un espejo de mi propia experiencia. Madres abandonadas por hijos ingratos, esposas traicionadas después de décadas de matrimonio, mujeres mayores que habían dedicado su vida entera a otros y ahora necesitaban aprender a vivir para sí mismas. Teresa se había convertido en la coordinadora general, y verla florecer en ese papel me llenaba de una satisfacción que ninguna ganancia financiera había logrado igualar. La mujer tímida que limpiaba mi casa ahora dirigía talleres, daba entrevistas a medios nacionales y manejaba un presupuesto de millones de pesos con la sabiduría práctica que solo dan años de administrar recursos escasos. Señora Isabel, me dijo una tarde mientras revisábamos los reportes trimestrales en mi nueva oficina, un espacio lleno de luz y plantas que había diseñado para reflejar esperanza en lugar de nostalgia. A veces no puedo creer que esto sea real, que yo esté aquí, dirigiendo esto que está ayudando a tantas mujeres. Teresa, mi amor, esto es más real que cualquier cosa que haya hecho antes. Y tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tienes un don que yo tardé 66 años en reconocer. Sabes amar sin condiciones, pero también sabes poner límites. Esa combinación es muy rara. Mi relación con Clara se había convertido en el regalo inesperado de esta nueva etapa. Mi nieta venía a visitarme todos los sábados, y juntas habíamos desarrollado nuestros propios rituales, cocinar las recetas de su bisabuela, caminar por el centro histórico explorando museos que yo había olvidado que existían, planear su futuro universitario, lejos de la influencia tóxica de su madre. Abuela, cuando cumpla 18 años quiero irme a estudiar a España. ¿Me podrías ayudar? La petición me llegó al corazón de maneras complicadas. Aquí estaba mi nieta pidiendo exactamente lo que sus padres habían hecho durante años: apoyo financiero para sus proyectos. Pero había una diferencia abismal en la manera de pedirlo. Clara no exigía, no manipulaba,
No chantajeaba emocionalmente. Simplemente confiaba en que su abuela querría ayudarla a cumplir sus sueños. Por supuesto, mi amor. Pero te voy a ayudar de una manera diferente. Te voy a enseñar a manejar dinero, para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de mí. Durante los siguientes meses, Clara se convirtió en mi alumna no solo de vida, sino de finanzas. Le enseñé a leer estados de cuenta, a entender cómo funcionan las inversiones, a distinguir entre gastos necesarios y caprichos. Quería asegurarme de que mi nieta tuviera las herramientas para construir su propia independencia económica. La diferencia entre tu madre y tú, le expliqué un día mientras revisábamos su cuenta de ahorros juvenil, es que ella quería mi dinero para mantener un estilo de vida. Tú quieres educación para crear tu propio futuro. Eso dice todo sobre el tipo de persona que eres. El éxito mediático de mi historia había atraído oportunidades que jamás esperé. Editoriales querían publicar mi autobiografía. Programas de televisión me invitaban como conductora experta en temas de mujeres y finanzas. Universidades me pedían que diera conferencias sobre emprendimiento femenino y reinvención personal después de los 60. Acepté algunas de estas oportunidades. No por ego, sino porque cada plataforma era una posibilidad de llegar a más mujeres que necesitaban escuchar que la vida no termina cuando te traicionan, sino que a veces ahí es donde verdaderamente comienza. Durante una de esas conferencias en el Tecnológico de Monterrey, una estudiante de 22 años me hizo una pregunta que me quedó grabada. Señora Morales, ¿cómo distingue entre el amor real y la manipulación emocional? El amor real, respondí después de pensarlo cuidadosamente, te permite ser libre. La manipulación te hace sentir culpable por querer serlo. El amor real celebra tus éxitos. La manipulación los convierte en obligaciones hacia otros. El amor real da sin llevar cuenta. La manipulación siempre tiene facturas emocionales que cobrar. Esa respuesta se convirtió en viral en redes sociales, y me di cuenta de que mi experiencia personal se había transformado en algo más grande. Una guía para mujeres de todas las edades que luchaban por establecer límites sanos en sus relaciones familiares. Un año después del juicio, recibí una carta, no de mis hijos. Ellos habían mantenido un silencio absoluto después de su humillación mediática, sino de un notario. Jimena y Esteban habían intentado una última estrategia legal: demandar a Teresa por captación de herencia y influencia indebida sobre una persona mayor. Me reí en voz alta al leer los documentos. Mis hijos habían caído en la trampa de pensar que Teresa era tan manipuladora como ellos. No entendían que alguien pudiera amar sin agenda oculta, que alguien pudiera cuidar sin esperar recompensa financiera. El juicio duró exactamente 1 hora. Los abogados de mis hijos no pudieron presentar ni una sola evidencia de manipulación por parte de Teresa. En cambio, mi equipo legal presentó 20 años de documentos que demostraban la relación auténtica y respetuosa que habíamos mantenido. Salarios pagados puntualmente. Aguinaldos generosos pero no excesivos. Ausencia total de préstamos o favores financieros. Su señoría, dije durante mi testimonio, Teresa López jamás me pidió dinero, jamás me sugirió cambiar mi testamento, jamás intentó alejarme de mis hijos. Al contrario, durante años me animó a perdonar sus faltas y a mantener la relación familiar. Si hay alguien responsable de que mis hijos perdieran su herencia, fueron ellos mismos con sus acciones. El juez desestimó la demanda y ordenó a Jimena y Esteban pagar las costas procesales. Fue su última humillación legal, y aparentemente también la definitiva. Nunca más intentaron contactarme. 2 años después de aquel desayuno que cambió mi vida, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, una propiedad que compré porque siempre quise vivir en un lugar lleno de arte y cultura, escribiendo estas palabras mientras Teresa prepara café de olla en la cocina que diseñamos juntas. Mi patrimonio, lejos de disminuir por mis gastos irresponsables, había crecido. La fundación no solo era autosustentable, sino que generaba ingresos a través de sus programas de capacitación empresarial. Mis otras inversiones seguían dando rendimientos sólidos. El libro de mi historia se había convertido en un bestseller que generaba regalías mensuales considerables. Clara venía a visitarnos cada vacación desde Madrid,
donde estudiaba administración de empresas con una beca que ella había conseguido por mérito propio, aunque yo discretamente cubría sus gastos de manutención. Verla convertirse en una mujer independiente y segura de sí misma me daba más orgullo que cualquier éxito financiero. Abuela, cuando termine la carrera quiero trabajar contigo en la fundación. Quiero aprender a ayudar a otras mujeres como tú me ayudaste a mí. Esa propuesta me emocionó más que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado en mi vida anterior. Esta mañana, mientras camino por las calles empedradas de San Miguel observando a los artistas locales pintar sus obras en las plazas, reflexiono sobre lo que he aprendido. No fue el dinero lo que me salvó. Aunque tenerlo me dio opciones que muchas mujeres no tienen. Fue la decisión de valorarme lo suficiente como para exigir respeto, incluso de mis propios hijos. La familia que construí con Teresa, Clara, y las cientos de mujeres que han pasado por nuestra fundación, es más sólida que cualquier vínculo de sangre que haya tenido, porque esta familia se basa en elección mutua, en respeto genuino, en amor que no viene con facturas emocionales adjuntas. A mis 68 años, soy más feliz de lo que fui a los 30, cuando creía que mi valor dependía de cuánto podía dar a otros. Ahora sé que mi valor es inherente, que merezco amor simplemente por existir, y que está bien ser generosa, siempre y cuando esa generosidad no venga acompañada de humillación. Si tú, mujer que me estás escuchando, te sientes identificada con mi historia, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado vieja para exigir respeto. Nunca es demasiado doloroso soltar a quienes te lastiman, porque al otro lado de esa liberación te espera una vida que realmente vale la pena vivir. ¿Has vivido algo parecido a mi historia? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar que merece más de lo que está recibiendo? Cuéntamelo en los comentarios. Si este relato tocó tu corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque necesitamos que estas historias lleguen a quienes más las necesitan. A las madres que están comprando amor con dinero, a las mujeres que han olvidado su propio valor, a todas aquellas que necesitan recordar que a veces la familia verdadera es la que elegimos, no la que nos tocó por casualidad.